Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, nos colocamos delante de tu presencia y colocamos delante de ti al pastor Pedro Elías, amado Dios, para que seas tú dándole sabiduría, entendimiento, paz y gozo en su corazón. Que cada palabra que salga hoy de su boca sea por ti, amado Dios. Que venga de tus labios, de tu corazón, amado Dios. Llénalo de tu presencia, Padre. Que la unción del Espíritu Santo, Padre, sea llenando todos sus en esta mañana, Padre, amado Señor. Y que Él esa enseñanza que pueda dar o que nos va a dar hoy mejor, Padre precioso, sea llenando de gozo los que estamos aquí presentes, así como los que están por medio de las redes sociales, Padre amado Señor. Fortalézcale grandemente, amado Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenido, mi pastor. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive, mis hermanos? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a los hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos gozamos hace 8 días? Celebramos acá el Día de la Madre y fue una bendición tremenda. Y hubo una palabra muy bonita para los chicos, para los jóvenes, pero ellos estaban en ese momento en la escuela dominical. Hoy Dios les va a hablar a ellos, así que los invito a todos los niños, a los jóvenes, adolescentes, para que pasen rápidamente al salón de escuela dominical y nosotros continuamos acá. Entonces, mientras que ellos pasan al salón de escuela dominical, les voy a hacer a los que están acá una pregunta. A los que están a través de las redes sociales también una pregunta y pueden escribir ahí en el chat de comentarios. ¿Qué pensaría o qué haría mejor? ¿Qué haría usted, hermano, los que tienen carro? Ustedes van en su carrito y llega un policía de tránsito, les pita, les hace la señal para que se orillen. ¿Ustedes se orillan o no? Bueno, los hermanos dicen que sí. Los que no tienen carro, ustedes van caminando por la calle y salen 2 policías y les dice, allá contra la pared, una requisa, manos arriba. ¿Ustedes lo hacen o no? ¿Por qué? ¿Cómo es? Porque son autoridad y le obedecemos a la autoridad. Hoy vamos precisamente a hablar acerca de la autoridad. Ya he hablado en otras oportunidades, pero siempre le clamo a Dios qué mensaje traigo para la iglesia, qué mensaje se necesita para ustedes, los que se esfuerzan y están acá presentes, para personas que no están en otros departamentos, en otros países, pero que se conectan a recibir la palabra de Dios, sea en directo o en diferido. Gloria al Señor. Y el Señor me llevaba a hablar precisamente del mensaje de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de la autoridad delegada por Dios y por los hombres. Ya vamos a mirar cómo es. Leemos en la palabra del Señor en San Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. Voy a leer los 2 primeros inicialmente. Y leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. A ver, vamos a transportarnos en esa escena. El Señor nos ha dado a los seres humanos una facultad maravillosa y es, a través de nuestro pensamiento, poder viajar en el espacio en cuestión de milésimas de segundos, aún en el tiempo y en el espacio. Y podemos, con esa creatividad, con esa facultad que Dios le dio a los seres humanos, poder visualizar al Señor Jesús. Estaba delante de sus discípulos, los llama y les da una orden. Y dice, y les mandó. El anterior, por favor, el 7. Gloria a Dios. Es mejor tener la Biblia, sino que no traigo las gafas y me confío. El anterior, el versículo anterior, por favor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Imaginémonos, estaban los 12 discípulos. El Señor llama, Pedro, usted se va con Lucas. Y los envía de 2 en 2. ¿A qué? Primero, mira, los envía, pero les dio ¿qué? Autoridad. Les dio autoridad. ¿Sobre quiénes?
sobre los espíritus inmundos. Y el Señor los envió de dos en dos. Vamos a ubicarnos y a contextualizar ese momento. Cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que ubicarnos en ese momento para poder comprenderla. Y se llama contextualizar. Voy a colocar un ejemplo. Si yo estoy en el centro de Bogotá y voy a tomar un bus para el barrio Alfonso López, supongamos yo no conozco, y lo primero que hago es preguntar dónde queda, ¿cierto? ¿En qué localidad? Entonces me dicen en la localidad de Usme. Ya empiezo a ubicar. Y me dan unas coordenadas que me hacen a través de mi mente más o menos visualizar para dónde es que yo voy. En este momento está el Señor Jesucristo preparando, formando a 12 hombres, a 12 discípulos se llamaron inicialmente. Y como ellos estaban a los pies del Señor, ellos veían que Él echaba fuera a los demonios todo el tiempo. Todo el tiempo, usted revisa los evangelios del Señor Jesús, Él todo el tiempo estaba sanando las personas enfermas, echando fuera demonios, multiplicando el alimento para darles a todos. Todo el tiempo Él estaba no mostrándoles y enseñándoles con palabras, sino con hechos. Tenía 12, el grupo más cercano, porque habían los 120. Y de esos 120 habían 70, que después hace lo mismo que los 12. Y bueno, cuando uno tiene unos discípulos, si yo estoy discipulando hermanos, va a llegar el momento que le diga, hermano, le delego para que usted dirija el tiempo de oración que hacemos todos los días. Eso hizo el Señor acá. ¿Qué hubiera ocurrido si Pedro o alguno de los discípulos se hace a un ladito y llama a otra persona y dice, no, vaya usted por mí, yo lo delego a usted? ¿Qué hubiera ocurrido? No hubiera sido un discípulo. Sencillamente no hubiera sido un discípulo. El Señor llama a sus 12, los envía de dos en dos, les da autoridad para que vayan a hacer lo que Él les estaba enseñando. Amén. Y lo primero que hace es delegarles autoridad sobre los demonios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sabe que la lucha de su iglesia no es contra las personas. El apóstol Pablo, enseñando doctrina a la iglesia, le dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Yo quiero decirles que hay muchas personas que están enfermas físicamente, pero que lo que tienen es un demonio de enfermedad, que ha sido impuesto por un brujo, por una bruja, usadas por el diablo. En esa época ocurría lo mismo. La palabra, lean el Evangelio detenidamente, con calma, le piden al Espíritu Santo, Señor, ábreme el entendimiento, y usted va a ver que dice, y el Señor Jesús echó fuera el demonio, y la persona quedó sana. Si echó fuera el demonio y quedó sana, ¿qué quiere decir? Que estaba enferma como consecuencia de un demonio. Hoy día, ¿cuántas personas van al médico, les hacen un examen, otro examen, oiga, y no les encuentra nada, pero están enfermas? ¿Qué tiene esta persona? Espíritu de enfermedad. Nosotros oramos que para que haya sanidad en todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Restauración, Unción, Poder y Gloria. Si el Señor nos dice todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Si el Señor dice, el deseo, dice Lorena, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el deseo de Dios. Y aparte de eso, en Isaías, que es el evangelista del Antiguo Testamento, 500, 600 años antes del Señor Jesús, Dios lo usa y ve en la cruz lo que sería el precio que el Señor Jesucristo iba a pagar, primero por nuestra salvación y segundo por nuestra sanidad. Y dice ciertamente, cuando dice ciertamente no es posiblemente, es con toda seguridad, ciertamente llegó
Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas Él, el Señor Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Su cuerpo quedó molido, quedó hecho una sola llaga todo el cuerpo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos, no seremos, fuimos curados. La palabra miente, hermanos, no miente. El Señor Jesús pagó el precio más alto para salvarnos y para que estemos sanos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué un hijo de Dios está enfermo? Y hay dos posibilidades. Una, Dios es soberano. Y así como hizo con los apóstoles, Dios permite que alguno de sus hijos tenga alguna dolencia, alguna enfermedad. ¿Para qué? Para que haga lo que hizo con sus discípulos. Para que le crea su palabra, tome la autoridad y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ordene que ese síntoma salga de su cuerpo. Porque Dios lo está probando. Cuando estudiamos le dice, Camilo, al tablero, hágame el favor y me hace ahí una matriz. ¿Cómo se llamaba la matriz allá cuando estudió? Una matriz compuesta. A mirar a ver si sabe lo que se le ha enseñado. Lo prueban. O a usted no le pasa, hermano. Pase al tablero. Acá el Señor les dijo a sus 12 discípulos, al tablero, muchachos, de 2 en 2. Eran sus apóstoles, eran sus discípulos en ese momento. Y les da la autoridad para echar fuera demonios. Cuando un hijo de Dios está enfermo o permite Dios que se enferme, es por dos situaciones. Una, lo está probando, ponga en práctica lo que ha aprendido, lo que ha recibido. Y no solamente enfermo, alguna necesidad, el esposo, el hijo, la esposa, cualquier circunstancia que se presente, Dios lo está usando al tablero. ¿De verdad cree lo que está recibiendo? Póngalo en práctica. Use mi palabra, dice el Señor. Y así como le dio autoridad a los 12 discípulos, más adelante lo vamos a ver si el tiempo alcanza, a cada uno de nosotros nos dio autoridad sobre los demonios. En la gran comisión les dice, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo primero que da es autoridad para echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque si no es la situación de un hijo de Dios que está enfermo, alguna dolencia, porque Dios le permite para que ponga en práctica la palabra de Dios, para que vea que es verdad, entonces es el otro aparato. El adversario usa brujos o hechiceras. Hay gente que les dan en un tinto, un bebedizo, una gaseosa, les hacen rezos, hay vudú, hay magia negra, eso es real. Mandan entierros al cementerio, el entierro de la persona con la foto, con una prenda, está lleno. Y lo más terrible, yo creo que ustedes han visto, reparten en la calle volantes, le hago devolver al ser querido en yo no sé cuánto tiempo. Le ato, le ligo, yo no sé qué. Por eso ustedes escuchan en la oración, en el nombre de Jesucristo, se rompe toda ligadura del diablo, toda atadura, todo entierro, todo hechizo, todo conjuro. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Yo clamo a Dios que mientras que estoy dando esta enseñanza, si alguien en este instante mismo que está aquí presente o que está a través de las redes sociales viviendo alguna situación de salud que yo le llamo un síntoma, que realmente no está enfermo, porque va a los médicos y no le encuentran nada. Mientras que compartimos la palabra de Dios, se rompe ese yugo del diablo en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios es viva. Entonces el Señor les da autoridad sobre los demonios. Alabado sea Dios, sobre los espíritus inmundos. Gloria a Dios. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón,
ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Siguiente. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. ¿Sabe qué significa calzarse las sandalias hoy para nosotros? Esto que estamos viendo acá ocurrió literalmente cuando el Señor Jesús estaba cumpliendo el ministerio antes de morir en la cruz y resucitar. Esto hay que entenderlo. Es importante. ¿Por qué? Porque yo he visto aún predicadores enseñando que el diablo tiene el poder. Hermano, en la tentación, el diablo le dijo al Señor: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se da cuenta, hermano, que el diablo sí tiene el poder? Siga leyendo, hermano. Estudie la palabra. Porque a pesar que está en la dispensación de la gracia, va a encontrar que el Señor murió en la cruz. Que cuando muere en la cruz va y le quita a Satanás lo que le robó a Adán. En ese momento el Señor no había muerto y el diablo tenía lo que le había robado a Adán. Pero cuando el Señor muere en la cruz, va al mismo infierno. Le quita la mayordomía que Adán perdió por desobediente, la toma y la devuelve ¿a quién? A la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo he visto predicadores enseñando que el diablo tiene el poder, porque leen ese versículo pero no contextualiza y no avanza más adelante y no sabe que eso sucedió así porque el Señor aún no había muerto, aún no le había quitado. Hay otros, por decir algo también, y hay una corriente de eso impresionante. Hermano, no hay necesidad de ser bautizado para ser salvo. Lea, hermano, aquí dice que el ladrón que estaba en la cruz con el Señor lo perdonó y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, estudiemos la palabra. Eso sucedió en un momento que aún el Señor Jesús no había dado la gran comisión. No había muerto aún, no había resucitado, y la gran comisión la dio después que resucitó. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el ladrón, el Señor Jesús en ese momento tenía potestad y autoridad para perdonar pecados, como lo había hecho antes. Hija, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y quedaba sana, porque era Dios en él. Cuando estaba en la cruz y perdona al ladrón, no había muerto. Después que muere y resucita, entonces da la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Ahí sí dice: el que creyere y fuere bautizado. Y hay corrientes que toman un versículo aún del Nuevo Testamento, lo descontextualizan y forman una doctrina errada. Hay que conocer la palabra. Tenemos que aprender a usar bien la palabra de verdad. Y el Señor acá les dice: sino que calcen sandalias. ¿Qué significa las sandalias hoy para nosotros? En la armadura de Dios, yo he visto hermanos y aún predicadores que dicen: voy a ponerme la armadura de Dios, por fe me coloco el yelmo de la salvación, me pongo las sandalias, me pongo el pectoral y salgo como un general. Pues chévere la fe, no es así. Yo me calzo los pies con las sandalias cuando predico el evangelio. Cuán hermosos son sobre los montes cuán hermosos son los pies del que anuncia alegres nuevas. Cuando predico el evangelio, yo no necesito hacer esto. El Señor mismo, el Espíritu de Dios, me está poniendo las sandalias en los pies. Ceñidos los lomos con la verdad. Entonces la gente dice: me amarro acá, me ciño los lomos y hace. No, hermanos. Ceñirme los lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesús. ¿Qué es ceñirme los lomos? Cuando ustedes van por una empresa que los obreros deben hacer mucha fuerza, les dan como una especie de arnés para amarrarse en acá los lomos, para que cuando hagan fuerza no se vayan a herniar. ¿Qué significa esto? Poner en el Señor Jesucristo mi fuerza, mi fortaleza. Yo no estoy aquí parado porque he estudiado la palabra. Yo estoy aquí parado porque mi fuerza es el Señor Jesús. Y Él es el que me ciñe de poder. Yo dispongo mi corazón y Él me usa en su misericordia. Mi fuerza, la obra no es mía, la obra es del Señor Jesucristo. Mi fortaleza es Él. Cuando yo pongo mi fuerza y mi confianza en el Señor, me estoy ciñendo los lomos.
el yelmo de la salvación. Y el apóstol Pablo coloca como ejemplo la armadura de un soldado romano porque era el ejército más avanzado que había en ese momento, era la potencia mundial, el imperio romano. Y ellos usaban un casco especial. En los ojos pues colocaban una especie de malla porque les tiraban flechas para que no fuera a hacerle daño. En el yelmo de la salvación, el casco protege la cabeza, en la cabeza está la mente. ¿Dónde es el campo de batalla hoy de un hijo de Dios? ¿Y con qué protegemos nuestra mente? El yelmo de la salvación. Tiene que ver que hemos creído, tenemos fe firmemente que yo soy un hijo de Dios, soy salvo. Entonces cuando llegan los pensamientos que el diablo manda a la mente de un hijo de Dios, dice un momentico. Imposible evitar que llegue el pensamiento, pero yo no puedo permitirle que se quede ahí. Tengo la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo para echarlo fuera, con la certeza que soy salvo, que soy un hijo de Dios y que así como el Señor llamó a los 12 para ponerlos a prueba antes de que llegaran a ser apóstoles. Uno preguntaría, ¿por qué el Señor a los apóstoles los pone a hacer esto? Como estaba enseñándoles, eran sus discípulos, tenía que ponerlos a prueba. ¿Será que el Señor puede probarnos a nosotros? O que el pastor, Dios lo inquiete, le delegue que haga algo y esa persona va y lo delega o hace otra cosa. Estamos hablando de autoridad dada por Dios directamente y dada por el hombre. Ahora dice, no, la autoridad dada por el hombre no vale. Vamos a ver si no vale. ¿Por qué no tenemos cuando un pueblo? Porque a ellos una institución del gobierno le dio autoridad para que pongan orden. Y se respeta. Un pastor tiene la autoridad que Dios le ha dado para edificar, enseñar a la iglesia. Aló. Y un pastor tiene la autoridad de Dios para delegar autoridad en un discípulo en un momento dado. El problema es cuando se desconocen las leyes espirituales de Dios y las violan. A alguien se le ocurre decir un versículo que fuera de contexto, que no lo interpreta, que está bajo su humana sabiduría y no bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y ese sí es un riesgo. Gloria a Dios. Siguiente. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Siguiente. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, el hecho de darle la espalda al Señor Jesucristo, esa es la blasfemia con el Espíritu Santo. Usted no se ha preguntado, ¿cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? La palabra dice, el pecado contra el Padre o contra el Hijo será perdonado, pero contra el Espíritu Santo de Dios no. Porque es que el Espíritu Santo de Dios es el que llega al pecador y lo convence que el Evangelio es el reino de Dios, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que pagó por los pecados. Y si la persona cierra la puerta al Evangelio, pues aquí mire lo que dice la palabra. Será más tolerable el castigo para las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque ellos no vieron al Señor Jesús, a ellos no se les predicó el Evangelio, estaban aún en otra dispensación. Pero hoy el mundo entero está bajo esta palabra, porque mire, a través de las redes sociales en tiempo real nos están viendo en la China, nos están viendo en Estados Unidos, en España. Ustedes están acá, están escuchando el Evangelio del Señor Jesús y la gente cierra la puerta. Acá ellos salieron a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio del reino de tal forma que es tremendo cuando una persona le da la espalda al Señor Jesús. No hace expiación, no queda más posibilidad para que esa persona sea salva. Siguiente, por favor.
Y saliendo predicaban en que los hombres se arrepintiesen. ¿De qué? De sus pecados. En este momento el Señor no está diciendo pecador, pecadora, se va para el infierno. No, Él está diciendo, hija, hijo, di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Aún hay tiempo. Arrepiéntete para que pueda recibir la salvación. El Señor lo único que quiere es bendecir nuestra vida, nada más, bendecirnos. Primero con el milagro más grande de todos, que es la salvación. Segundo, quiere sanarnos, quiere liberarnos, quiere que estemos bien en todas las áreas de nuestra vida. Lo dice su palabra. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, alabado sea, y echaban fuera muchos demonios y los ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hermano, la palabra nos enseña en Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Otra causa por la cual Dios permite que es para que en el orden que Él ha establecido, su evangelio se predique con poder y autoridad. Entonces, llame a los ancianos de la iglesia y dice, pero es que allá no hay abuelitos. No, no se refiere a ancianos en edad, se refiere a ancianos en el conocimiento de la palabra de Dios, en la fe. Amén. El pastor, los discípulos que el pastor ha venido formando. El pastor les da, hermano Juanito, vaya, ore por tal persona. Amén. Y va y lo hace y respalda. Porque eso es lo que el Señor enseña aquí en la palabra, alabado sea Dios. Al ungir con aceite, no es que el aceite tenga algún poder. Es tipo del Espíritu Santo y es la obediencia y la fe la que opera en esa persona y queda sana. ¿Cómo se dio la señora? Era para que vinieran a ser salvos. ¿Se acuerda que le dije, necesito hablar con todos? Ayer el Señor nos permitió ir a Santa Librada a orar por una señora. Y yo sé que Dios hizo un milagro, fue muy hermoso. Y algunos de los que estaban ahí, que han venido a visitarla, recibieron al Señor Jesús, se fueron gozosos. Viven en Bosa, quedamos de ir a visitarlos, gloria a Dios. ¿Qué hicimos con ella? La ungimos y oramos conforme lo enseña la palabra de Dios. Porque el Señor nos ha mandado a que lo hagamos. Alabado sea Dios, gloria al Señor. Y echaban fuera muchos demonios y los ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El Señor nos ha dado la autoridad para sanar. Nosotros tenemos la autoridad delegada por Dios para orar por un enfermo y sanar. Ahora, para echar fuera demonios, o mejor, orar por una persona endemoniada, hoy día yo lo pienso dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la persona no se arrepiente de corazón y no cambia su vida, va a hacerle un mal a esa persona. ¿Por qué? Porque la persona es libre de momento. Uno ora por un endemoniado y la persona queda libre. Pero si la persona no se consagra al Señor, sigue su camino común y corriente, ¿sabe qué enseña la Biblia? Que los demonios o el demonio que salió de esa persona va y lo mira y dice, uy, es limpiecitico, está adornado, barrido, limpio, porque fue lavado con la sangre del Señor Jesucristo y está limpio, pero está vacío. ¿Sabe qué hace? Va y busca 7 demonios peores y vuelven a ese lugar que lo asumen como su casa. Entonces termina perjudicándolo. Por eso, antes de orar por una persona endemoniada, hay que enseñarle la palabra. Mire lo que dice acá. Yo puedo orar por usted y va a ser libre. Pero si usted no persevera, si usted no se convierte de todo corazón, los demonios lo van a volver y lo van a paliar y va a ser peor. Por eso usted ve muchas personas que dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta porque no toman en serio el evangelio. Hermano, y así como existe la ley que todos conocen, nómbrame algunas leyes, ingeniero. Yo conozco la ley de la gravedad, varias, la ley de Newton, la tierra gira, ¿cómo es cómo es el movimiento de traslación y traslación? Oye, esa perfección tan tremenda, hermano, y sería por una explosión. Tiene que ser milimétrico, exacto, preciso, porque vuelvo y repito, si la tierra estuviera cerca del sol un grado, solo un grado más cerca del sol,
se quema todo, no hay vida. Pero si la tierra estuviera 1 grado más lejos del sol, se congela. Está en el lugar perfecto y preciso para que haya vida. Analicemos el microcosmos. ¿Cuál es el micro? Un átomo. Pensemos en un átomo que ya se ha dividido más, pero pensemos en un átomo. ¿Cómo giran los electrones? De una manera perfecta. Pensemos en la Vía Láctea en la cual pertenecemos nosotros, el Sol. Hermano, los planetas giran a la velocidad perfecta. Donde fuera un poquito más rápido se sale y donde fuera más despacio se queda pegado, se explota el cosmos. Es la perfección total de Dios, del creador, del arquitecto del universo. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y ellos van, los apóstoles obedecen, le había dado la misma orden a 70 más. Y dice que volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor se queda mirándolos y les dice: ¿sabe qué? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar. ¿Qué es hollar? Imaginémonos una vasija de barro del florero acá, lo colocamos, lo volvemos migajas con los pies. Hollar. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada. Oye, hermano, y a veces cualquier cosa empieza a temblar. Hermano, tome la palabra y créala en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Dios permite quizás esas situaciones para que usted tome. Oiga, es que el Señor me dio poder sobre escorpiones, sobre serpientes. ¿Sabe qué son? Esas serpientes son tipo de qué. Recordemos que el Señor habla por parábolas. En el Antiguo Testamento era palabra profética de lo que vendría después. Y hay gente que va al Antiguo Testamento y se queda allá cuando eso ya se cumplió hace 2000 años. Acá las serpientes son tipo de demonios, tipo de escorpiones, dardos que el diablo le manda a través de alguna persona. O no ha escuchado palabras que son más que un dardo que usted siente, le dijeron una palabra y Padre Celestial, hermanos, el Señor nos dio potestad de hollar eso, de desbaratarlo. Un escorpión, una picada de un escorpión es algo terrible, pero hay palabras que han dañado corazones y le han amargado la vida. A mucha gente, un hijo de Dios no tiene por qué estar bajo ese efecto, porque somos hijos de Dios y el Señor nos dio potestad. Y a veces nos vamos al Antiguo Testamento y buscamos un versículo que el Padre le dio al pueblo de Israel y tratamos de ponérnoslo. No funciona porque eso fue para el pueblo de Israel. El Señor nos dio a sus hijos acá la palabra. Alabado sea Dios. Y eso que les dio al pueblo de Israel ya se cumplió porque todo era metáfora del Señor Jesús, de su iglesia y del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Nada los dañará. Mira, hermanos, si nosotros tomáramos este versículo y lo ponemos en práctica y lo creemos, seríamos invencibles en el nombre del Señor Jesús. Créame, hermanos. Y le complementa, el Señor Jesús dice: yo estoy contigo, Adelita, todos los días hasta el fin del mundo. Cada 8 días. No, todos los días. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, el Señor nos está dando autoridad. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso en la oración de fe decimos: Señor, por favor, escriba mi nombre en el libro de la vida, nunca lo borres. Porque de nada sirve que hagamos mover los montes, que tengamos fe, si el nombre de la persona no está escrita en el libro de la vida. El más grande es la salvación. Gloria al Señor. Siguiente, por favor. Gloria a Dios. Siguiente. Finalmente se apareció a los 11. Bueno, el Señor ahí los forma, los capacita. Alabado sea Dios. Los entrena. ¿Qué ocurrió con los 12 y los 70, hermanos? Aló. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Pusieron en práctica las enseñanzas que el Señor les había dado?
volvieron gozosos, los demonios se sujetaban, pudieron sanar a las personas, predicaron el evangelio del Señor Jesucristo y llegaron gozosos, maestro, gloria a Dios, al punto que les dicen, no se preocupen, o sea, eso es lo de menos, eso es común y corriente. Usted echar fuera un demonio, debe ser normalito para cualquier hijo de Dios. Que usted oró por una persona que estaba muriendo de cáncer y se sanó, debe ser normal para cualquier hijo de Dios. No se gocen de eso. Alégrense que el nombre de César Mojica está escrito en el libro de la vida. Amén. Ese es el gozo que debemos sentir. El Señor cumple su misión en la tierra, va a la cruz, muere, cumple la misión, rescata a toda la humanidad, porque murió como hombre. Cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese instante era Jesús de Nazaret. Durante el ministerio del Señor Jesús, el Señor Jesús, el que nació de la Virgen María, en Él estaba la plenitud de Dios. En Él estaba, Él era Dios 100% porque en Él es el Padre. Y no entendemos cuando le dice Felipe al Señor, Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre porque no entendemos lo que nos estás diciendo, muéstranoslo. Y el Señor se queda mirándolo y le dice, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me ha visto? Esto que estoy hablando es espiritual y hay que cogerlo espiritualmente o si no, no lo va a entender. En el Señor Jesús estaba el Padre y el Padre estaba hablando a través de los labios del Señor Jesús. Usted ve al Señor Jesús predicando, hablando. Había momentos que era Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre. Según decían ellos, pensaban que era hijo de José el carpintero. Cuando volvió a su tierra, y le dicen, este Jesús, ¿de dónde milagro? Bueno, vamos a verlo más adelante. Alabado sea Dios. Hay que entender la palabra de Dios desde el punto de vista espiritual. Si es desde el razonamiento humano, perdió. Y el Señor nos da cada 8 días palabra que si nosotros la de verdad la creemos, así fuera 2 versículos, viviríamos en victoria todos los días. No estoy diciendo que no habría dificultades. Mientras estemos en la tierra habrá dificultades. La diferencia es que si creemos que Él está en mí, es que el Espíritu Santo de Dios está en ti, en cada uno, si usted es un hijo de Dios. ¿Y cuántas veces decimos, venga Espíritu Santo, venga por favor, venga? Y el Espíritu Santo yo creo que dirá, se chifló mi hijo. Si estoy en Él y me está diciendo que venga. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Finalmente él cumple la misión, dice, y finalmente cuando resucita, se le apareció a los mismos 11, ¿por qué no eran 12? Porque Judas ya no estaba. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprendió su incredulidad. Eso era ellos, ¿cierto? Hoy día no hay incredulidad. Y dureza de corazón, la dureza de corazón era de ellos. Menos mal nosotros, gloria a Dios que no. Porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Siguiente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a los del norte. A toda criatura. El deseo de Dios es que nadie se pierda, nadie. Y que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la gran comisión. Hermano, que si es necesario ser bautizado para ser salvo, pues no me pregunten, pregúntenle a ver qué dice el Señor. Y contextualicemos. Porque muchos van y le dicen, es que aquí perdonó al ladrón en la cruz. El diablo es el que manda en el mundo porque mire, le dijo que le daba al Señor todo si lo adoraba. Por eso hay gente que hace pacto con el diablo y por eso lo saca. La fe del diablo funciona también. ¿Cuánta gente va donde los brujos aparentemente son sanos? ¿Por qué? Pero no están en el orden de Dios. Que si hay que ser bautizado para ser salvo, es una orden del Señor. El que creyere y fuere bautizado. ¿Cuándo dio la orden? ¿Antes que cumpliera la misión o después de haber resucitado? Después, fue lo último que les dijo y partió.
es necesario creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse de corazón y ser bautizado para ser salvo, claro. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. El primer don que Dios le da a un hijo. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra personas, es contra demonios. Y el mismo Señor Jesucristo, todo el tiempo, le tocó enfrentarse a esos demonios. A personas que estaban endemoniadas y a los fariseos que estaban poseídos por esos demonios, y todo el tiempo estaban ahí para condenarlo, para acusarlo, para meterle. Se llama doctrina fariseica de los fariseos. Y hoy día hay mucha doctrina de fariseos. Y nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay más posibilidades. Es con la palabra de Dios cuando la estudiamos y el Espíritu Santo Dios nos revela y nos muestra. Porque yo no entendía lo que les decía de lo del poder de Satanás. El príncipe de este mundo, dijo el Señor Jesús. Es que el Señor lo está diciendo. Sí, en ese momento, pero después que Él murió en la cruz y rescató a la humanidad y le quitó al diablo lo que le había robado y le dio a la iglesia, ya es otro tema. Aló. Gloria a Dios. Siguiente, por favor. Tomarán en las manos serpientes. ¿Qué es serpientes? Yo he visto por internet gente que toma las serpientes y dicen es que está escrito las serpientes. Se refiere a demonios. ¿Cuántas veces usted le da la mano a un endemoniado o a una endemoniada o la abraza o la abrazo? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera. Un día compartía la palabra con un testigo de Jehová. Esta palabra, porque ellos no creen en nada de los dones del Espíritu Santo ni nada de eso. Y él me decía, bueno, espera, le voy a traer un poquito de cianuro y se lo toma a ver si se muere o no. No tentarás al Señor tu Dios. Esto se refiere a cuando un hijo de Dios va a predicar el evangelio a algún lugar y le dan un tintico o una gaseosa o un jugo o lo que sea y ahí le han echado algo. Hay un testimonio, ya sintetizarlo, una misionera en Estados Unidos. Dios le hace llamado, le habla y le dice la necesito en Colombia y ella llegó a Bogotá y dijo, bueno, no está tan feo porque esto hace unos 40 años. Y acá la habla y la manda para la selva de Colombia. Y llega a la selva y allá los bohíos, las casas de los indígenas son redondas, completamente redondas. Y las hacen en madera o las hacían, no sé ahora. Yo conocí porque yo nací allá en donde los tribus Uwa, donde el Señor me mandó ángeles que me llevaran para librarme la vida, que ya les conté. Y resulta que la hicieron entrar al bohío, le dieron comida y todos rodeando el bohío para mirar en qué momento moría porque le habían metido una cantidad de veneno impresionante a la comida. Pero pues una hija de Dios, una misionera, Padre, bendice estos alimentos, santifícalos Dios. Con acción de gracias comió. Pasaron toda la noche y la misionera nunca se murió. A eso se refiere. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. No es decir, es que yo soy hijo de Dios, venga, no, eso es tentar a Dios. O un hermano que sale de la casa y le dicen, hermano, no vaya para allá porque por allá hay mucho ladrón. Dios va conmigo, amén, gloria a Dios, Dios va con nosotros. Pero si se mete en el lugar que no debe y después termina echándole la culpa a Dios. Hay que entender la palabra en ese sentido. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, imponemos las manos sobre los enfermos y oramos. Ahora, hay gente que intenta hacerlo, pero a ellos no les ha dado Dios ninguna autoridad porque no lo conocen. Y la autoridad Dios la delegó a sus hijos. ¿Se acuerdan en Hechos de los Apóstoles, los hijos de un tal Escevas? Que vieron que Pablo echaba fuera a los demonios, entonces ellos fueron y vieron un endemoniado. Demonios, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, salgan de él. Y el endemoniado se queda mirando y le dice, no, un momentico, yo conozco a Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Y se lanzan sobre ellos y casi los matan, hermano. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Este versículo es para mirar lo siguiente. El Dios de este pueblo de Israel
escogió a nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. José llegó a ser segundo después de Faraón, y Dios lo usó para sostener que hubiera vida no solo en Egipto, sino en las naciones que había en ese momento. Y con brazo levantado lo sacó de ellos después de 400 años. Cuando José, todo el mundo lo reverenciaba, les tiraba la alfombra, porque José era el segundo después de Faraón. Pero después que murió ese faraón, después que murió José y vinieron nuevos faraones, el pueblo quedó esclavo durante 400 años. Y Dios, para poderlo sacar, hizo señales poderosas. Alabado sea Dios. Acá está Hechos de los Apóstoles 13:17. El apóstol frente a los religiosos, frente a las personas que tenían la Torá, la leían cada día de reposo, pero no entendieron que de quien hablaba la Torá era el Hijo de Dios a quien ellos habían crucificado. Gloria a Dios. Siguiente, por favor. Alabado sea Dios. Es que ¿sabe cuál es el problema? Por eso es que toca imprimir, porque resulta que cuando uno está preparando el mensaje, no tiene el que yo le mandé las partecitas. Gloria a Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El apóstol Pablo está enseñando a la iglesia en Tesalónica. Recordemos que el apóstol Pablo, él iba y a veces se demoraba un año en un pueblo, formaba discípulos, levantaba una obra y establecía ancianos en ese lugar. Los ponía a prueba primero para ver si eran idóneos, a ver si no le dejaban el trabajo a otro y le daban la espalda, sino que fueran idóneos, que permanecieran en lo que Dios a través del apóstol Pablo los ponía a hacer, y después volvía y los confirmaba o los cambiaba. Porque si Dios confía algo a un hijo suyo y ve que no es idóneo, pues habrá otro que lo haga y lo haga con responsabilidad y lo haga bien. Alabado sea Dios. Y el apóstol les está enseñando a que reconozcan a esos ancianos que él está establecido. Ahí estamos viendo el poder delegado del hombre. Pablo tenía la autoridad delegada de Dios y él delegaba en hombres para que estuvieran al frente de las congregaciones que él fundaba, los discipulara, les enseñara. Y les decía, les ruego que los reconozcan. Por ejemplo, yo les digo, hermano, allá en el turno, hermana Nidia, el hermano Wilmer va a hacer allá un grupo de oración, por favor apóyenlo, respáldenlo. O va a hacer un grupo de discipulado, inviten a los vecinos. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Regamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a los servidores, los hermanos que están con un chalequito en la puerta y que el día domingo, hermana, bienvenida, siga, siéntese. Se llaman servidores. Los que el hermano Diego está pendiente del sonido, es un servidor. La hermana Rosalba viene de los sábados y le ayuda a la hermanita pastora a hacer el aseo, es una servidora, pero sirve en la alabanza. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo ya, eso se llama autoridad delegada por el hombre. Está la autoridad delegada por Dios y está la autoridad delegada por el hombre, que también es válida delante de Dios y que muchos desconocen. Hoy día hay otras corrientes que dicen, usted no necesita ir a congregarse allá a un lugar con un pastor. No necesita de eso, le dicen. Hermanos, se necesita la cobertura de Dios. Como Dios lo ordena, no como yo lo quiero creer o como me lo han enseñado equivocadamente. Por eso el apóstol dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Alabado sea Dios. Y que deben tener estos ancianos en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Era la enseñanza que el apóstol Pablo daba en la iglesia tesalónica. Hoy día acá el pastor dice, hermanos, debemos reconocer a los que sirven. Yo sé que está quedando grabado y los que no vinieron, ojalá Dios que vean. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Yo envío una palabra que Dios me da todos los días, de lunes a viernes. Delante de Dios, ¿cuántos la ven? Muy poquitos. ¿Y cuántos la comparten? Menos.
Y sabe que esa palabra me la ha dado Dios todos los días. Y entonces me puse a mirar, porque hoy día se puede mirar, ¿cómo se llama eso? Por internet uno mira dónde lo están mirando. Y no lo están mirando en Colombia, lo están mirando en otros lugares. Pero la palabra no cae al piso. Alguien la toma, pero esa palabra era para ti. Y de pronto tú la estabas necesitando ese día. Alabado sea el Señor. Que los tengáis en gran estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Gloria a Dios. Siguiente, por favor. Ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y esta parte es tremenda. ¿Quién era el apóstol Pablo? Antes fue Saulo de Tarso. Tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Más adelantico vamos a ver esto. Ténganlo acá. Siguiente, por favor. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quién? A Saulo y a Bernabé. Pero cuando miramos, aquí es importante. Siguiente. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz, un resplandor de luz, cielo. Aquí está hablando Saulo de Tarso, ya el apóstol Pablo, testificó lo que ocurrió con él. Y cayendo en tierra oyó la voz de Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Siguiente. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo de Tarso era enemigo del Señor Jesucristo sin saberlo. Él pensaba que al perseguir a los cristianos estaba agradando a Dios, porque era fariseo. Él pensaba que cuando mataron a Esteban, él está un trofeo para Dios, matando a un hijo del Señor. Siguiente, por favor. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Él le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es la conversión del apóstol Pablo. Él la está contando. Quiero mostrar esto para hacerles caer en cuenta ahorita de algo. Siga, por favor. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin verla a nadie. Hay llamados. Acá en ministración, cuando estamos orando, Dios ministra a una persona, los otros están echando chistes, tomando tinto. No sean ni por enterados. Y Dios está ministrando en ese momento. Saulo te estaba hablando con el autor de la vida, con el Señor Jesucristo. Y los que estaban con él no vieron a nada ni nadie. Hay llamados específicos. Siguiente. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevado por la mano le metieron en Damasco. Siguiente. Las citas que le di: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Se acababa de convertir y ayunó 3 días. El número 3 en la palabra de Dios es muy importante. Jonás duró 3 días en el vientre de la ballena. El Señor Jesucristo duró 3 días allí en la cueva. Acá Saulo ayunó 3 días. Ni comió ni bebió. Eso se llama seco. Hay ayuno cuando uno ayuna, toma agüita, pero hay veces que ayuna seco es ni agua. Pero este ayuno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. No es sí porque sí. ¿Cuándo ayuna un hombre? ¿O para qué es el ayuno? Pues hablamos. Siguiente, por favor, porque me desvío del tema. Siguiente. El Señor le dijo: ve porque instrumento. El anterior. Saulo está en esa condición. Entra a una casa, ayuna 3 días. El Señor Jesús se le aparece a uno de sus discípulos y le dice: vaya a la casa allí en el Brillante, y le da la dirección precisa. Y el discípulo dice: no, yo no voy por allá. Saulo de Tarso tiene cartas de los sacerdotes para acoger y matar y encerrar y apresar a los que predican su nombre. Siguiente. Y el Señor le dice, ahora sí el que está ahorita, le dice: vaya, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios le dice a su discípulo: vaya, no se preocupe, porque Saulo de Tarso, el enemigo número 1 que aún ha matado hijos de Dios, lo voy a usar para llevar el evangelio a gentiles, los que no habían nacido en el pueblo de Israel, el resto de las naciones de la tierra.
Primero a gentiles. ¿A quién más? A los reyes, a presidentes, gobernadores, a esa gente encumbrada. Y a los hijos de Israel. Porque era un hombre que había sido formado a los pies de Gamaliel. Un hombre, se dice que el hombre pudo ser abogado, historiador, filósofo, era un tremendo. Y Dios lo toma, se aparece el Señor Jesús y lo toma. Y le dice, ve porque instrumento me es este, gloria al Señor. Entonces él obedece. Después Saulo, ya es Pablo, transformado por el Espíritu Santo, le cuenta a los corintios algo poderoso que si ustedes están en el Espíritu y empatan acá, van a entender lo que es la cobertura, van a entender lo que es la autoridad delegada, si no se desconectan. Y el apóstol Pablo les dice, mire, hermanos, yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? ¿Sabe qué hay en el tercer cielo? Es el trono de Dios. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Siguiente. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿hasta dónde? ¿Quién estuvo en el paraíso? Adán y Eva. O mejor, Adán y la varona. Eva fue después que la sacaron del paraíso. Fue arrebatado hasta el paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Cuando él se convierte, ayuna 3 días, viene Ananías, se me escapó el nombre, un discípulo del Señor y le impone las manos, recobra la vista. Él fue tomado por el Señor, obviamente que en el Espíritu, y fue llevado al tercer cielo y recibió la doctrina para la iglesia del Señor Jesucristo. Allá, en el tercer cielo, directamente dada de Dios, no como Moisés en tablas de piedra, sino en el Espíritu. Esto es tremendo. Pero miremos acá algo para mirar la autoridad delegada. Siguiente, por favor. Ministrando esto, vuelvo acá y retomo, hermanos. Ahí sí un paréntesis, aquí retomo de nuevo. Allí tenía algo que yo había notado que se me olvidó. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamados. Y siguiente dice, entonces habiendo ayunado y orado por ellos, les impusieron las manos. El apóstol Pablo no fue llamado por un hombre, fue en una organización humana, estuvo en una iglesia, fue llamado directamente por el Señor Jesucristo y llevado hasta el cielo. Sin embargo, se sujetaba al pastor. Aló. Oiga, el apóstol Pablo se sujetaba al pastor y estaba con ellos en la congregación. Dice que estaban todos en ayuno y el Espíritu Santo le dice al pastor, y dice que el Espíritu Santo dijo a través del pastor, sepárame a Saulo y sepárame a Bernabé para la obra que los he llamado. Y sobre ellos les impusieron las manos, oraron y los despidieron y salió a su primer viaje misionero. Hoy día, ¿usted cree que un hombre que hubiera sido tomado por el Señor, llevado al cielo, dándole la doctrina para la iglesia, se sujetaría? No se sujeta. Hoy día nadie se quiere sujetar. Hoy día cada uno quiere hacer como quiere. A la autoridad que Dios ha colocado hay que respetarla. ¿Qué pasa si usted en un retén en la carretera, en una autopista, la policía y el ejército lo hace parar y la persona no para y sigue de largo? ¿Qué pasa? ¿O qué ha pasado? Porque lo hemos visto por noticias. Lo matan, lo disparan. Espiritualmente ocurre igual. Por eso hay muchos ministros destruidos. Hombres y mujeres que Dios tenía un llamamiento poderoso para ellos, pero desconocen las leyes espirituales dadas directamente por Dios. A mí me dejó, cuando entendí esto, de quién había sido el apóstol Pablo, que estaba ahí de rodillas para que el pastor orara por él, cuando él había sido llamado directamente por el Señor Jesucristo, llevado al cielo, y se le había confiado la doctrina para la iglesia, y estaba sujeto.
En otra oportunidad hubo dificultad cuando se convirtieron muchas personas que no eran del pueblo judío, y los fariseos que se metían ahí, es que tienen que guardar el sábado, es que tienen que guardar la ley. Y él les dijo, no, orar. Y el Espíritu Santo les dice solamente que no comen ahogado ni sangre, lo demás quítenle toda carga a ellos, porque ellos no nacieron en el Estado de Israel. Y hubo tal disensión, pero los otros no, levantaron, se le hicieron sindicato. ¿Sabe qué hizo Pablo? Tomó a los líderes y se fue hasta Jerusalén donde Pedro, donde el pastor Pedro, el mismo apóstol Pedro, para consultar, y todos hicieron, bueno, ¿qué vamos a hacer con? Se están convirtiendo por millares la gente que no nació en el Estado de Israel. Eso se llama autoridad delegada, sujeto, a pesar que había sido llamado directamente por Dios, se sujetó al pastor. Hoy día un hermano del Señor lo usa en profecía, yo soy el profeta, a mí Dios me pastorea. Bonito y es real, Dios es nuestro pastor. Pero si no hay sujeción, si no nos sujetamos, no hay autoridad en él. Una persona que no se sujete a la autoridad que es donde Dios lo ha colocado, no tiene autoridad espiritual. No tiene autoridad espiritual, por eso puede ir a ordenar que se vaya fuera un demonio, no le obedece. Puede ir a orar por un enfermo, no pasa nada, porque es que está por fuera de la autoridad de Dios. Esta enseñanza a mí me dejó bendecido, porque es que se trata del apóstol Pablo. Un hombre que fue llamado directamente, usted se imagina, es que a mí me dice esta señora, me hizo pensar, hermanos, este varón había estado cara a cara con Dios. Recibió, ¿sabe cuántos libros escribió? 13. Y definitivamente Hebreos fue de él, 14 libros en los que está la doctrina, la enseñanza para la iglesia. Sin embargo, no salió corriendo a la iglesia y se sujetó al pastor y esperó el tiempo de Dios. ¿Sabe que hay tiempo de Dios para todo? Dios puede llamar a una persona y durar 30 años y a los 30 o 40 lo envía. Hay que estar en el tiempo perfecto de Dios. Le llegó el tiempo perfecto a Saulo de Tarso, a Pablo. Estaba sujeto, ayunando, y el mismo Espíritu le dice, venga para acá. Oran, impone las manos y parte al primer viaje misionero. ¿Cuántas iglesias fundó? Escribió la doctrina para el Señor, pero siempre aún el mismo apóstol estaba pastor. Y hoy día, como hubo apostolitis, porque si hay apóstoles, hermanos, claro que está el don del apóstol, pero entonces cuando se nombra la palabra apóstol, la persona se imagina yo no sé qué, y resulta que el profeta, el maestro, el evangelista debe sujetarse al pastor. Así está establecido en la palabra, y así lo muestra el apóstol Pablo, enseñando y mostrando que él mismo se sujetó al ser humano, al ministro de Dios. Y por eso el apóstol Pablo fue el más usado de todos los hombres, más usado que Pedro, que todos, porque él mismo se supo sujetar a la autoridad que el Señor mismo había delegado, a pesar que él había sido llamado. Y como él se sujetó, fue el que más pastores estableció, el que más abrió. ¿Por qué? Porque entendió el principio de autoridad delegada por Dios y delegada por el hombre de Dios. Gloria al Señor. Cuando nosotros entendamos la relación, Dios nos va a usar. Amén. Gloria a Dios. Yo le pido que coloque una alabanza. Y termina, ¿verdad? Sí, siguiente entonces. Gloria a Dios. Ok, es que el Señor Jesucristo no nos pide que hagamos algo que Él no haya hecho. Aló. ¿Sabe por qué dijo el que se bautizara y el que creyera y fuera bautizado será salvo? El Señor Jesús no necesitaba ser bautizado, pero se bautizó. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El mismo Señor Jesucristo estuvo sujeto todo el tiempo a la autoridad. Siguiente. Gloria a Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada,
sino que los resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que ningún hombre o mujer que crea en el Señor Jesucristo y le obedezca se vaya a perder. Que si el Señor no ha venido por su iglesia y duerme en Cristo Jesús, el Señor lo resucita en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? Cuando suene la trompeta y la iglesia vaya a partir. Dice que los que durmieron en Cristo resucitarán primero, decía el apóstol Pablo. Seremos, y dice luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ir a las bodas del Cordero. Si queremos ir al cielo, hermanos, debemos sujetarnos y obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que si suena la trompeta seamos transformados. O el Señor nos llama a su presencia, el Señor nos resucite en el día postrero y partamos a las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Gloria al Señor. De tal forma, mis amados hermanos, que en síntesis, la enseñanza del día de hoy, autoridad suprema del Creador, el Padre, envía al Señor Jesús, nace como hombre, el Señor Jesús se sujeta al Padre, al punto de que la gente hasta hoy, muchos ministros de Dios, cuando leen el Evangelio, no saben si está hablando Jesús de Nazaret o el Padre a través de Jesús. Porque estaba tan sujeto que eran uno solo. El Señor quiere que nosotros seamos igual. Nos sujetemos primeramente a Él. ¿Y cómo me sujeto yo al Señor primeramente? Obedeciendo su palabra. Cuando yo obedezco su palabra, estoy obedeciéndole a Él. Pero Él ha delegado autoridad en sus ministros. Debemos sujetar. ¿Por qué? Porque si de aquí a mañana el Señor te llama a ti a ser ministro y tú has sembrado sujeción, respeto por esa autoridad, tendrás autoridad con las ovejas que Dios coloque al lado tuyo. Amén. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Te doy gracias porque tú nos has dado poder y autoridad sobre todo demonio, sobre toda enfermedad. Aún los discípulos fueron enviados a orar y a echar fuera demonios, a sanar, a libertar. Hoy nosotros acá en este lugar, Padre, como pastor, en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ato todo demonio. Y cuando mi palabra pronuncia ato todo demonio, yo creo que hay ángeles que están ejecutando la palabra y que ángeles guerreros toman esos demonios y los encadenan y los llevan al fondo del abismo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ato todo demonio de brujería, de hechicería, todo impedimento que hay en esta congregación para que no crezca numéricamente. Hoy quedan atados todos esos demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento cualquier demonio de hechicería, ligadura del diablo hecho contra cualquier hija tuya, Padre, que han sido enviados a destruir hogares. Hay demonios que son lanzados a los y aún a los hogares cristianos. Tenemos que estar vigilantes. Pero el Señor nos ha delegado autoridad para echar fuera demonios. Por eso en este momento nos unimos como uno solo. Y en el nombre del Señor Jesucristo atamos todo demonio de destructor de hogares, todo demonio de divorcio, todo demonio inmundo de infidelidad, todo espíritu del diablo queda encadenado en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Todo demonio de enfermedad, porque hay personas que están enfermas como consecuencia de que los demonios les han puesto enfermedades. Usted levántese en esta hora como una hija tuya, como una hija de Dios. Levántese como un hijo de Dios, tome la autoridad y en el nombre del Señor Jesucristo eche fuera esos demonios de síntomas de enfermedades, toda ruina, toda pereza, todo cansancio espiritual. Levántese ahora en el nombre del Señor Jesucristo y quebrante todo yugo del diablo. En el nombre del Señor Jesús, bendiga su hogar, bendiga a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Hoy declaramos que en el nombre de Jesucristo se cae todo velo que el diablo ha puesto
en los ojos de nuestros familiares. Se cae, se cae, se cae. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, se rompe todo yugo del diablo, toda ligadura, toda atadura. Declaramos libertad para que nuestra familia llegue a los pies del Señor Jesucristo. Esos demonios de incredulidad que oprimen la vida de ellos se van fuera. Todo encantamiento del diablo, todo encantamiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo en el nombre de Jesús, hermana Lady, su hermana, ¿cómo es que se me olvidó el nombre? Su hermana Lorena, su hermana, ¿cómo se llama? Lina, levántese ahí, hermano Juanito, hágase allá, por favor, levántese ahí rápidamente, levante sus manos. Ustedes sigan orando, hermanos, ahí, quédese ahí, levanten sus manos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora mismo, todo demonio de encantamiento que está operando en Byron, que está operando en el hogar de Lina, en este momento se rompe ese demonio de encantamiento, todo hechizo, todo conjuro, todo demonio inmundo, salga de ese hogar ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Hermana, reciba en este momento llenura del Espíritu Santo para que usted se levante como una hija de Dios y reprenda toda obra de las tinieblas. Recibe ahora, en el nombre del Señor Jesús. Llénala, Dios, llénala, 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 Dios. Ahí está el Espíritu Santo, hermana Lina. Él liberta tu mente, liberta tu corazón. Tú te levantas en victoria y el Señor te da la victoria. No desfallezcas ni un segundo. Por el contrario, cada instante afírmete más en el nombre de Jesús. Llena el Espíritu Santo, Dios. Llénala más, Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Espíritu Santo, hermana Nidia, cuando estemos orando, los servidores no cierren los ojos. Cuando estemos orando, los servidores deben tener los ojos más abiertos que nunca. Espíritu Santo de Dios, fluye, llénala, llénala, llénala. Llénala más. Hermana, levanta sus manos, reciba más, reciba. Llénala, Señor, embriágala. Nosotros nos embriagamos con vino, nos embriagamos con el Espíritu Santo de Dios. Llénala más, llénala, llénala. Ahí está. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluye en el nombre de Jesús. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Tócala, llénala, llénala más. Que cuando se levante de ahí, se levante llena, bautizada, profetizando, hablando en lenguas angelicales. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Aquí hay familiares, aquí hay personas que tienen familiares en drogadicción. Cierren los ojos en este momento. Ciérrelos. Los servidores, ábralos. Padre, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, nos ponemos de acuerdo y ordenamos que en este instante los ángeles del Dios viviente ahora mismo encadenen a esos demonios de drogadicción, a esos demonios de violencia, de engaño, de robo, de mentira, que están atando a los familiares de tus hijas. Ahora mismo, en el nombre del Señor Jesucristo, donde quiera que ellos estén en este momento, que los ángeles del Dios viviente sean atando a esos demonios. Declaramos liberación en estos varones en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias. Se ata, se rompe todo demonio de adicción a las drogas, todo demonio de adicción al alcohol, todo demonio inmundo sale en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hermana, tú eres una hija de Dios. Toma la autoridad con la que hoy vimos el estudio bíblico, para que en el nombre de Jesucristo ordene que se rompa toda ligadura del diablo. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, papito Dios. Tú eres bueno y maravilloso. Tú eres precioso, Dios. Tú vives para siempre, mi Dios. Si hay alguien que tiene alguna dolencia, hermana, coloque la mano
Coloque su mano ya. Padre, en esta hora, si alguien tiene una dolencia, coloque su mano ahí donde está esa dolencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo atamos todo demonio de enfermedad, todo espíritu de tinieblas que está operando en esta hija de Dios, en este hijo de Dios, en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ordenamos que salga todo demonio de enfermedad. Se va fuera, fuera en el nombre del Señor Jesús. Declaramos sanidad, sanidad, liberación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios. Hermano Edwin, hermano Juanito, rápidamente, venga acá, levante sus manos, hermano. Yo creo que en este instante se va a romper toda atadura del diablo. Se va a romper todo demonio de juicio que se levantó contra ti. Porque el Señor Jesucristo pagó por tus pecados y tú eres un hijo de Dios y ningún demonio de juicio te podrá avergonzar. Hoy se rompe toda mentira del diablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo unjo en este momento con aceite en el nombre del Señor Jesús y ordeno que todo demonio de juicio salga de él ahora. Lo declaro libre. Se rompe toda ligadura, toda atadura en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias por este varón porque él es un hijo tuyo. Y tú en el tiempo tuyo lo vas a levantar como un ministro de tu palabra. En el tiempo tuyo. Ayúdale a tu hijo para que sea sujeto y para que no se adelante ni se atrase, sino que sea en el tiempo tuyo. Padre, gracias. Hoy declaramos palabra de bendición en la vida de Edwin. Hoy declaro palabra de bendición en su hijo, en su hogar, en su familia. Llénalo, Espíritu Santo. Más, recibe, hermano. Recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por la fe, levanta tu voz en este momento en otras lenguas. En mandarín, no, en español no. Levanta en italiano, en mandarín, en francés o en lenguas angelicales. En el nombre de Jesucristo. Sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Sea lleno, sea lleno. No hable en español. Es por la fe. Es simplemente, el Espíritu de Dios está en ti, déjalo fluir. Déjalo que fluya. Espíritu Santo, llénalo. Más. Sopla, Espíritu de Dios. En él, fluye. Déjalo que fluya, él está en ti. El Espíritu Santo está en ti, déjalo fluir. Deja que él hable. Llénalo más. Espíritu Santo de Dios, hoy te doy gracias porque tu gloria se manifiesta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Proclamamos liberación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy declaramos liberación en el hogar de Edwin. En el nombre de Jesús, Edwin Gómez reciba bendición del Dios vivo en el nombre del Señor Jesús. Gracias, papito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que lo bendiga más cada día. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios, Espíritu Santo de Dios, gracias. Porque tú eres bueno y maravilloso. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, hoy es primer domingo de mes. ¿Qué hay el primer domingo del mes? No escucho. La Santa Cena, gloria a Dios. Recordemos siempre, el primer domingo de cada mes hay Santa Cena. Y el primer sábado de cada mes, ¿qué hay? ¿Y qué más? El primer sábado de cada mes hay ayuno y evangelismo. El primer domingo de cada mes hay Santa Cena, amén. Eso lo sabemos, gloria a Dios. Rápidamente a la Santa Cena, gloria a Dios. Vamos a despedir a los que están a través de las redes sociales. Que el Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo,
llene tu corazón, que esta sea una semana de bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios, alabado sea Dios. Hermana Rosalba y hermanito Rosalba,